O sea, no solamente es con ustedes, sino los compañeros en el Bronx, en otras partes de la ciudad, se sienten igual que usted, ¿verdad? Que uno viene, exige, propone y se van y seguimos en un limbo, exacto. Entonces, ustedes en Junction Boulevard han estado organizando un tremendo movimiento porque cada vez que ustedes vienen acá, jalan más de 50, más de 80 personas, ¿cierto? Entonces, lo que yo recomiendo es que asistan también a esas juntas comunitarias en su área, ¿verdad? Y ahí también no solamente propongan, pero también exijan, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué cambios van a hacer? Entonces, para un poco más de contexto, la señorita Marjorie Velázquez es la que presida el comité del día de hoy. Ella está en su último término, ¿verdad? Entonces, podemos sospechar que ella quizás no quiso tocar el tema de las licencias y permisos, ya va de salida. No sé la verdad qué es lo que, por qué. Usted sabe que mientras que no haya el mercado negro, a nosotros no nos van a tomar en cuenta. Compañera Irene, yo creo que estamos en una, ¿cómo se llama? En un momento muy interesante, donde ciertas, podemos llamarle crisis, ¿verdad? Es una crisis psicológica, es una crisis que estamos mentalmente acosados de las autoridades. Una crisis que quizás fue, ¿cómo te diré? Que se pospuso, se pudo sostener al principio de la pandemia, cuando nadie estuvo siendo perseguido, ¿verdad? Hubo un tipo de moratorio, un tipo de pausa en lo de las... exacto. Y entonces, después del 2021 es cuando empezaron a aplicar la ley nuevamente, en los últimos 2 años, ¿verdad? Y entonces ya estamos viendo realmente el impacto de todo eso, ¿verdad? Porque muchos compañeros aquí, ¿quién lleva aquí de este grupo? Y por favor no me mientan, más de 3 años trabajando en la calle. ¿Quién empezó durante la pandemia, mejor dicho? Deja preguntar, ¿quién empezó durante la pandemia? ¿Quién empezó durante la pandemia? No antes. Durante la pandemia. ¿Quién empezó durante la pandemia? Levante la mano en alto. ¿Quién empezó a trabajar durante la pandemia? Con alto, sí. Durante la pandemia. Ok. Durante el tiempo, no antes, compañeros. Levante la mano en alto. Todos, los que tienen la mano abajo, están antes de la pandemia. Antes, ok. Bueno, la realidad es que la mayoría de los compañeros, quizás no presentes, pero en general en toda la ciudad, empezaron durante la pandemia. Una gran mayoría, no todos, una gran mayoría. Y realmente no conocen cómo era antes. No conocen cómo era antes. Porque antes con la policía arrestada, llegada presa, hasta el día de hoy, la venta de comida es a las calles, botados a la basura. Absolutamente. Bueno, eso es porque esa es según la regla de ellos, que no pueden resguardar la comida porque se va a echar a perder y no pueden guardar. Pero a lo que yo voy, compañeros, es que durante la pandemia muchos nos acostumbramos a que todo estaba tranquilo. Ese primer año, compañeros, ese primer año estaban todos tranquilos, ¿no? Que nos dieron la bendición, nos invitaron a trabajar y aquí estamos. Y todos se acostumbraron a trabajar como se les dio la gana, y entonces se nos ha hecho a todos difícil, incluyendo los